Continuamos aprendiendo a través de las partidas de Paul Morphy. Hoy tenemos nuestro cuarto consejo para la apertura, que es no mover la misma pieza dos veces en la apertura si podemos evitarlo. Muchas veces cuando somos principiantes es difícil sacar todas nuestras piezas al juego. Hay que tener en cuenta que para obtener una posición buena de la apertura, para obtener una buena posición que pueda producir más adelante un ataque próspero contra el rey rival, necesitamos tener en cuenta tres cosas. Tenemos que tener un mejor control del centro, un mejor desarrollo y una mejor seguridad de nuestro rey. Para tener un desarrollo superior dentro de estos factores que hemos mencionado, hay que prestarles atención a todas las piezas por igual. Tenemos que darles un turno para que se desarrolle cada una de ellas. Esto nos lo recomiendan mucho, pero a veces en la práctica uno se suele ver tentado para lanzar un ataque demasiado rápido con algunas pocas piezas. Puede parecer que va a rendir frutos, pero normalmente para que un ataque funcione necesitamos tener una gran cantidad de piezas que puedan tomar parte en ese ataque. Si, por ejemplo, estamos llevando nuestras primeras piezas al ataque, necesitamos cambiarlas o sacrificarlas, y las piezas restantes aún no están bien dispuestas, podríamos tener problemas porque mientras las desarrollamos, las vamos acercando a los puntos débiles del rival, este podría aprovechar esas jugadas para defenderse, para recuperar algo del tiempo perdido, reagrupar sus piezas y mejorar su defensa y posiblemente quedar con ventaja material si es que ya sacrificamos algo. Vamos a ver esta partida entre Mick y Morphy. Las blancas inician con E4, E5 y D4, una apertura escocesa, tratando de renovar las amenazas sobre el centro. E por D4, la mejor captura aquí. Y dependiendo de la jugada del blanco, esto sería una apertura escocesa o un gambito escocés. Si dejan el peón allí y continúan con el desarrollo, como realizan en esta partida, sería un gambito escocés. Y viene alfil C5. Otra idea podría ser jugar caballo F6. Y tras enroque corto hay dos opciones. Puede jugarse, por ejemplo, caballo por E4, una posición bastante aguda donde se clava el caballo y tras la captura aquí del alfil se aprovechan dos clavadas. Se aprovecha la clavada del peón y la clavada del caballo para de esa forma recuperar material con buenas perspectivas de ataque. Otra posibilidad aquí sería alfil C5, protegiendo al peón. Podría seguir E5 y D5. Esto lleva a una partida, un juego bastante agudo. Una posición bastante complicada para ambos bandos, con opciones para ambos bandos. Volvamos a la partida donde Morphy juega alfil C5. Y el blanco se decide por caballo G5, lanzando, como decíamos, un ataque prematuro. El caballo mueve otra vez, tratando de presionar sobre la casilla más débil, sobre F7, pero el problema es que de todas maneras este peón aquí frustra la salida del caballo, de la dama, entonces son piezas que puede que tengan un poco más difícil su activación. Podría ser aquí interesante jugar algo como C3, continuando con mi idea de gambito, y a una jugada como D por C3 podemos estar pensando en quitarle el enroque, aprovechando que ahora la dama tiene esta salida con un ataque doble. Se sigue jugando a modo de gambito, pero sí hay mayor compensación para el blanco por el ataque que tienen en este momento. Volviendo a caballo G5, es momento de analizar bien aquí. Lo primero que tengo que analizar, la primera pregunta es ¿cuál es la mayor amenaza de mi rival? Identificaría que la mayor amenaza es la captura del caballo aquí con ataque doble, ganando material de manera decisiva. Habría que analizar en segunda instancia cuál es mi mayor amenaza.
Podría pensar en este jaque, pero después de C3, ¿sí? Alfil B4, C3, D por C3, B por C3, terminaré perdiendo material. Ahora está atacado el alfil y el peón. Volvamos a caballo G5. Otra amenaza que podría tener sería, digamos, D5, pero sencillamente se defienden capturando y renovando la amenaza sobre F7. Así que el tercer punto a evaluar, llevarlo primero. ¿Cuál es la amenaza más fuerte de mi rival? ¿Cuál es la amenaza más fuerte que podría ser yo? En este punto tengo que poner esto en una balanza y ver qué amenaza es mayor. Por tal razón me doy cuenta que la amenaza del blanco es más fuerte que las que pueda hacer yo. Entonces, no es momento de atacar, no es momento de continuar el ataque, sino de adoptar la defensa. Defensa del punto F7. Y encuentro entonces de esa manera la jugada caballo H6. Se suele decir que el caballo en la banda está triste, pero realmente es la única forma de defender F7 en este momento. Las blancas ven aquí una combinación para limitar las posibilidades del negro de enrocarse. Sacrifican el caballo porque tienen aquí un ataque doble. Atacando al mismo tiempo al rey cuando éste se retire o defienda, como en el caso de la partida con G6, capturarán el alfil. Entonces en ese momento están allí recuperando el peón de gambito. Viene una jugada de D6 bastante lógica, atacando a la dama y abriendo la diagonal para desarrollar el alfil. Dama B5 se retira y torre E8. Y las blancas vuelven a jugar dama B3. Habíamos dicho que tenemos que prestarle atención a todas nuestras piezas por igual, pero las blancas han movido ya varias veces la dama. Las últimas 4 jugadas, de las 11 jugadas que lleva la partida, las últimas 4 de blancas han sido solamente mover la dama. Vemos que se van quedando atrasadas en el desarrollo de sus otras piezas. El caballo, la torre, el alfil del flanco de dama no se han desarrollado, no se ha ubicado al rey en una posición segura, aunque tampoco podríamos decir que el rey negro está en una posición muy cómoda. Viene la jugada D5. Libera allí ese problemita del jaque, creando también cierta presión sobre el peón de E4. Las blancas aquí no pueden capturar el peón en D5 porque perderían la dama. Recordemos que este peón está clavado por la acción de la torre desde E8. Así que viene la jugada F3, siguen sin desarrollar las piezas. La única forma de tratar de sostener aquí el centro. Y caballo A5. El caballo se mueve hacia la banda, se mueve nuevamente, pero genera un ataque importante sobre la dama, a la vez que esta dama tiene que abandonar esta diagonal. Y al abandonar esta diagonal, el peón ya no estará clavado. Ya podemos capturar y buscar la apertura de líneas con ataque hacia el rey. Viene dama de 3, capturo, capturan y dama H4. La forma más agresiva de traer una nueva pieza al juego, con ataque al rey y apoyo al ataque que la torre ya estaba realizando sobre el peón central. Viene G3, atacando a la dama y defendiendo al rey, y la captura con torre. Traemos nuevas piezas al ataque. Evito capturar con dama para no cambiar. Mi dama tiende a ser más peligrosa que la dama de mi rival. Rey F2 y necesitamos retirar la dama. Lo mejor retirarla por E7. Si retiraba la dama por F6, por ejemplo, desconecto a mis piezas mayores, además que le permito al blanco buscar el cambio de damas, lo cual lo relaja un poco, digamos, libera esa presión que yo estaba llevando a cabo con mis piezas mayores. Así que lo mejor, dama E7 y viene caballo D2.
un error nuevo del blanco porque les cede la posibilidad a la torre de seguir hostigando a la dama mediante su ubicación en la casilla E3. Nuevamente, las blancas debían haber evaluado, como decíamos, ver qué amenazas son superiores y podían hacer una amenaza mayor. Por ejemplo, alfil G5. Amenazo a la dama, que a su vez está sosteniendo a la torre. Le queda difícil desviarse. Una vez se retire defendiendo a la torre, la jugada de desarrollo del caballo sería más útil, porque no le estorba al alfil. Viene entonces caballo D2. Las negras llevan su torre a E3, como mencionábamos, quieren desviar a la dama. Y de hecho la intención es desviar a la dama de la defensa de la casilla E2. Donde la torre pueda llegar a esa casilla van a haber problemas importantes. Por ejemplo, si aquí captura, viene torre E2 y tras rey G1, alfil H3 van a haber serios problemas, ya amenazas de mate con torre G2, con dama E2. Muy complicada la posición. Además que las piezas se defienden entre sí, lo cual hace que el blanco no pueda aprovechar, por ejemplo, un tema de ataque doble, aprovechar la posición expuesta del rey negro. Viene dama B5 manteniendo el control de la casilla E2 para evitar la entrada de la torre, y las negras siguen con la misma idea. C6 buscando limitar las opciones de la dama, que la dama se quede sin casillas sobre esta diagonal. Todavía tiene F1 y viene alfil H3. La dama se tiene que retirar de esa diagonal, igual puede seguir defendiendo E2. Si se retira por acá, las negras ganan. Esa dama quedó muy alejada de la defensa del rey. Si por ejemplo rey F1 viene jaque y viene mate, y si en este momento en lugar de llevar el rey a la primera fila juegan por F3, podría venir este jaque y este jaque con peón les obliga a entregar la dama, y aún así no se han librado de todos los problemas, siguen las amenazas de mate. Volvamos aquí en el punto donde jugamos alfil H3, vemos que no se puede desviar. Juegan dama D1. Única forma de seguir defendiendo la casilla E2. Y las negras realizan una jugada bastante importante. Traen la última pieza que faltaba por jugar. La torre, que no estaba haciendo nada, llega a F8 con amenazas muy importantes. Tras caballo F3 de las blancas, simplemente mueven el rey a E8, queda en una posición segura y es inevitable ya la entrada de todas las piezas negras. Tras rey E8, las blancas abandonaron. Vemos entonces cómo desperdiciar varios tiempos en la apertura, moviendo muchas veces la misma pieza, puede ayudar a que el rival se desarrolle mejor y sea el primero en crear amenazas más fuertes. Vimos aquí cómo desperdiciaron algunos tiempos con el caballo, luego con la dama. Mientras tanto, las negras aprovecharon para desarrollar sus piezas a buenas casillas, y luego el blanco no tuvo más que hacer que tratar de defenderse con los pocos recursos disponibles. Si miramos bien la posición final, nunca lograron sacar el alfil ni mover las torres de sus casillas iniciales. Bueno, espero te haya gustado este video, esta partida tan instructiva, y sigas conectado para los próximos capítulos donde aprenderemos más ideas interesantes a través de las partidas de Paul Morphy. Recuerda suscribirte para que no te pierdas la próxima entrega y sigas mejorando tus conocimientos de apertura. Nos vemos en el próximo video.